Dios estaba en que Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos ha entregado la palabra de la reconciliación. Dios mismo reconciliando consigo a todas las almas, al mundo entero, y nos ha entregado esta palabra. ¿Cuál es la palabra que debemos predicar? El Evangelio de nuestra salvación, que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio que se encuentra en 1 Corintios 15, del 3 al 4, y es la palabra de la reconciliación que nosotros tenemos que llevar. El Señor ha dicho en Marcos 16, 15, 16 lo siguiente: a toda persona que ha cruzado la puerta estrecha, este es el evangelio que debe predicar. Él ha dicho lo siguiente: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué es lo que tiene que creer? Tiene que creer que Cristo ya murió por todos sus pecados. Por los pecados de usted, Cristo murió. Por los pecados míos, Cristo murió. Cristo murió por todos los pecados de toda la raza humana. Y esto es lo que nosotros tenemos que creer, porque el Señor ha dicho: el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cómo tiene que ser bautizado? Con el Espíritu Santo, conforme a Efesios 1:13, que dice lo siguiente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la jarra, es la prenda en garantía, para cuando usted cree en el evangelio, usted es sellado con este sello que es el Espíritu Santo hasta la redención de su cuerpo, cuando venga Cristo a buscar a su iglesia. Entonces, en el evangelio es que hay que poner nuestra fe para poder nosotros ser sellados con el Espíritu Santo. El Señor murió en la cruz, dio su vida en rescate por todas las almas. El Señor Jesucristo sustituyó nuestras almas en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros quedáramos libres de condena. ¿Por qué? Porque el Señor ha dicho en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá, y el pecado se paga con la muerte del alma. Romanos 6:23 y Ezequiel 18:4, estos dos decretos se dejaron caer sobre nuestras almas cuando cometimos un solo pecado. Cuando usted cometió un solo pecado, llámese una mentira, llámese un mal pensamiento, ahí usted quedó condenado, porque en ese momento se dejó caer este decreto de Ezequiel 18:4. Y la sentencia es: la paga del pecado es muerte. Usted quedó condenado, muerto espiritualmente. De manera que Cristo, por esta razón, por causa de las condenas de nuestras almas, tuvo que venir y pagar por todos los pecados que a nosotros nos condenaron. ¿Qué quiere decir esto? Que al morir Cristo en la cruz, poniendo Él la vida de su alma en sustitución de nuestras almas quedaron libres de condena, porque nosotros quedamos condenados con un solo pecado. Y esto es lo que hay que entender, que Cristo no vino a salvarnos de una vida en el pecado. Cristo no vino a mostrarnos una vida moral. ¿Cómo teníamos nosotros que vivir en este mundo? Cristo vino a salvar almas condenadas por causa del pecado. Y eso fuimos nosotros. Cristo se puso en esa cruz y la Escritura dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Nuestros pecados no fueron tomados en cuenta para salvarlo a usted, para salvarme a mí, para salvar las almas que ya habían estado condenadas. Simplemente Él fue a la cruz para librarnos de las condenas, para que nosotros ahora, creyendo en el Evangelio que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros seamos salvos del infierno, porque ya nosotros fuimos salvados de las condenas. Ahora nosotros tenemos que escapar del infierno, que es lo que tenemos nosotros delante de nosotros, y que al morir eso es lo que nos espera. Pero si nosotros cruzamos la puerta estrecha, ¿y quién es la puerta estrecha?
El Señor Jesucristo ha señalado la puerta y Él ha dicho en Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El Señor Jesucristo es la puerta por donde todos tenemos que entrar, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos. Lo dice Hechos 4:12. No hay otro camino, no hay atajo que nos lleve a la salvación, que nos lleve a encontrar la vida eterna. Ya fue dada la vida eterna, hay que creerla, hacerla efectiva. La salvación ya fue dada, fue consumada, hay que creerla, hay que hacerla efectiva. Usted es un injusto y sucio, inmundo, pecador igual que yo. Estamos en una situación terrible delante de Dios. ¿Cuál es esa situación terrible delante de Dios? Primer punto es que estamos moralmente corrompidos. Nosotros no podemos dejar de pecar nunca, porque esto sucedió en el Edén. Lo dice la Escritura en Romanos 5:12. Por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y nosotros quedamos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Entonces, esta situación la tenemos nosotros ante Dios. Corrupción, pecado. Somos un árbol de pecado. Su raíz es el pecado. Su fruto es el pecado. Sus hojas son pecado. Un árbol de mango da mango. Un árbol de naranja da naranja. Un árbol de aguacate da aguacate. Y un árbol de pecado, ¿qué puede dar? Naranjas no puede dar. Y mangos tampoco. De manera que nosotros, el fruto de nosotros es el pecado. Y es nuestra naturaleza. Y por ser nuestra naturaleza no podemos nosotros dejar de pecar ni un instante de nuestro día. Y es un continuo pecar. Es un continuo pecar. De manera que entendiendo que nosotros estamos en esta posición delante de Dios, tenemos que entender que nunca podremos dejar de pecar, que estamos moralmente incapacitados, que no tenemos la moral alta para nosotros dejar el pecado. El único que tiene la moral alta y sublime se llama Dios, porque Él nunca ha cometido un solo pecado ni lo va a cometer, porque Él es santidad, Él es luz, Él es la verdad y nosotros somos corrupción ante Él. Nosotros no podremos nunca pensar que por hacer el bien Dios nos va a exonerar. Que por hacer el bien nosotros podemos alcanzar entrar al cielo. Que por portarnos bien nosotros merecemos el cielo. No, yo le voy a decir, amigo, ya Cristo murió en la cruz. Ya Cristo consumó la salvación. Él fue quien puso la vida de su alma en sustitución del alma de usted, del alma mía y de todas las almas. Entonces ahora nosotros lo que tenemos que hacer es solo creerlo. Porque si nosotros no lo creemos, nosotros nunca vamos a hacer efectiva la salvación. Y entendiendo la situación terrible, el estado en el que nos encontramos ante Dios, en primer lugar, corrompidos moralmente, nuestros pensamientos son cochinos. El Señor lo dijo en Mateo 15:19, que del corazón salen todos los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las mentiras, los hurtos, los homicidios, las blasfemias. Todo sale de nuestro corazón. El corazón de nosotros es cochambroso, nuestros pensamientos son cochinos. Usted quizás diga, no, yo no soy así, yo no le hago mal a nadie. Con el pensamiento, usted nunca se ha enojado con nadie. Usted no ha deseado una mujer, una dama que no es su esposa, no la ha mirado y la ha codiciado. Usted no le ha deseado el mal a nadie nunca. Usted nunca se ha puesto bravo con una persona. Bueno, en esa circunstancia, en ese punto, usted se constituye un asesino, un adúltero de corazón. Todo está en la mente, todo está en nuestros pensamientos. Y el Señor ha dicho que tenemos que cambiar los pensamientos. Él ha dicho, arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento es que nosotros tenemos que hacer un cambio en nuestra manera de pensar, dejar de pensar que nosotros no somos malos,
que nosotros somos buenos, que nosotros hacemos el bien, que nosotros somos misericordiosos y bondadosos con todos los seres humanos. Pero eso no es para salvación. La salvación ya fue consumada. Usted lo único que tiene que hacer es creerla. Usted no tiene que procurar hacer, ni procurar dejar de hacer, porque quien hizo todo en la cruz fue el Señor Jesucristo. A nosotros nos toca creerlo. El Señor ha puesto su gracia. Nosotros tenemos que poner nuestra fe y ser justificados por medio de nuestra fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. No hay manera de que nosotros podamos ser justificados. Por medio de obras no, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20 lo dice claramente. Nunca podremos ser justificados por medio de nuestras obras buenas. Nuestras obras buenas son trapos de inmundicia para Dios. Isaías 64:6. Y además de eso, tenemos que tomar en cuenta la corrupción de nuestra situación en nuestro cuerpo. Nosotros estamos llenos de inmundicia. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Nosotros nunca podremos dejar de pecar. Esto es una condición terrible que nosotros tenemos que reconocer y dejar de pensar que nosotros no hacemos daño. Sí hacemos daño con nuestros pensamientos, con todas las intenciones de nuestro corazón que son malignas. En Romanos 3:10-18 hay una radiografía que lo dice claramente y comienza diciendo: no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Su lengua está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Y no hay camino de paz en ellos, en nosotros. Y no tienen temor de Dios. Entonces, esto es una radiografía exactamente de lo que como estamos nosotros delante de Dios. Es la corrupción en nosotros. En nosotros no se halló nada sano, dice el Señor en Isaías 1:6. Nada sano hay en nosotros. Nuestro corazón es perverso y engañoso, más que todas las cosas. No hay una cosa más asquerosa y más perversa en este mundo que el alma de nosotros. El Señor le llama corazón a nuestra alma, y así es nuestra alma. Entonces, esto es lo que el Señor apunta cuando dice arrepentido, que cambiemos todos estos pensamientos que tenemos de nosotros mismos, que nos creemos la gran cosa, que nosotros nos creemos que no estamos podridos, que nosotros somos buenas personas, que tenemos un corazón noble, que nosotros tenemos un corazón de oro. No hay tal corazón noble, no hay corazón de oro. Y si usted creyendo hacer o dejar de hacer para agradar a Dios, para alcanzar la salvación, usted está equivocado, porque la salvación ya se dio hace 2000 años. Esto se cumplió hace 2000 años, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Los pecados de usted ya no cuentan. Colosenses 2:13-14 dice que los pecados ya fueron perdonados, y que estos decretos que se dejaron caer sobre usted cuando usted cometió un primer pecado, el pecado número 1, estos decretos quedaron anulados y clavados en la cruz. Lo dice claramente Colosenses 2:13-14. Entonces, usted, en primer lugar, debe reconocerse el estado de corrupción en el que usted se encuentra delante de Dios y dejar de pensar que usted es bueno, que usted no hace daño, que usted no comete pecado, no, o que sus pecados no se llaman pecados, sino fallas, errores, faltas. No, eso tiene un nombre y se llama pecados. Y los pecados se pagan con la muerte del alma, y por eso fue que Cristo tuvo que venir a morir en la cruz, para quitar los pecados de usted, para que los pecados ya nunca más lo condenaran, para que los pecados ya nunca más condenaran su alma y los decretos se dejaran caer sobre usted para condenarlo. Ahora usted, sin darse licencia, esto no es licencia para pecar, sino para tener el conocimiento de que los pecados, aunque se cometan, aunque se sigan cometiendo, ya no nos condenan el alma. Los pecados ya no nos condenan el alma. Judicialmente quedamos exentos de los pecados. Judicialmente quedamos exentos de las condenas. Judicialmente quedamos exentos de que se dejen caer nuevamente estos decretos en las almas de nosotros. Entonces,
En primer lugar, ese punto. Segundo, tiene que reconocer usted que usted está muerto, que usted ante Dios está muerto. Y Dios no es Dios de muertos, dice el Señor en Mateo 22:32. El Señor no habla con muertos, el Señor no oye a muertos, y usted está muerto. Usted está muerto con el pecado número 1, usted quedó muerto. Ante Dios usted no existe, no es conocido de Dios. Usted tiene que reivindicarse con Dios por medio de su fe, por medio del creer en el Evangelio. Así Dios lo va a hacer nacer de nuevo, porque es necesario que usted nazca de nuevo. Juan 3:3, como se lo dijo el Señor a Nicodemo en Juan 3:3. O sea, es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Si usted muere estando muerto espiritualmente, usted no va al cielo, usted va al infierno. Entonces a usted le es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo se logra esto? Creyendo en el Evangelio. En primer punto, reconocer el punto de corrupción, el punto de muerte espiritual. Y el tercer punto, entenderse que usted va marchando al infierno, porque usted todavía está en el camino ancho y usted no ha creído que Cristo ya lo salvó hace 2000 años y que ahora usted, creyendo en el Evangelio, usted escapa del infierno. De manera que son 3 puntos nada más. Y en todos estos 3 puntos juega un punto importante y principal, la fe de usted. Hay 2 demandas para usted que usted debe obedecer para que estos puntos se cumplan. El Señor ha dicho, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento no es de los pecados. Esto que quede bien claro. El arrepentimiento de los pecados el Señor no lo exige en ninguna parte de la Biblia. En ninguna parte de sus palabras el Señor ha dicho, arrepentíos de vuestros pecados. No. El Señor ha dicho, arrepentíos, punto, y creed en el Evangelio, punto. Solamente usted tiene que reconocer estos 3 puntos en los que usted se encuentra ante Dios. Corrompido moralmente, muerto espiritualmente, y usted va marchando con su alma condenada al infierno porque usted todavía no ha creído que Cristo lo salvó. De manera que cuando usted se reconoce en estos 3 estados, entonces cuando usted va a entender lo que pasó en la cruz, entonces cuando usted va a entender por qué fue que Cristo vino a morir en esa cruz y fue a salvarlo a usted de las condenas que usted había contraído por causa del pecado, por el pecado número 1, con un solo pecado, a usted se le dejaron caer estos decretos condenatorios para condenar el alma de usted y dejarlo muerto espiritualmente, desconectado de Dios. Entonces, cuando esto ocurrió, usted quedó destituido de la gloria de Dios. Usted estaba con su espíritu vivo cuando nació, pero cuando ocurrió el pecado número 1, usted murió espiritualmente. Usted tiene que reconocer estos 3 puntos. Si usted no reconoce esto, usted jamás va a poder entender lo que sucedió en la cruz. ¿Y qué fue lo que sucedió en la cruz? Sencillo, Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día 3º conforme a las Escrituras. ¿Por qué tuvo que venir Cristo? Porque nosotros estábamos condenados. Usted estaba condenado a muerte eterna al lago de fuego. Ahora usted está en el camino ancho, ya con su alma salvada, porque Cristo la salvó hace 2000 años, pero usted no lo ha creído. Por tanto, usted va hacia el infierno. Usted tiene que entrar por la puerta estrecha. El Señor Jesucristo en Mateo 7, 13 y 14 ha dicho lo siguiente, mostrándonos el camino ancho y la puerta estrecha. El camino ancho es el infierno. El camino ancho es donde usted nació, directo al infierno. Directo al infierno, el camino ancho donde nacemos todos, pero allá al final está el infierno. Y si nosotros no cruzamos por la puerta estrecha, como lo señala el Señor Jesucristo en Mateo 7, 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, al infierno. Porque estrecha es la puerta, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. Son muchos los que están entrando por la puerta ancha. Son muchos los que se están yendo sin Cristo. Son muchos los que se están yendo sin creer que ya sus almas fueron salvadas hace 2000 años y despiertan en el infierno. Y son pocos los que están hoy hallando la puerta. El Señor ha dicho, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Son muy pocos los que saben
que Cristo murió por los pecados de nosotros, pero no le dan importancia. Entonces solamente se quedan en la puerta, pero no entran. Y cuando mueren se van al infierno. Que este no sea su caso, porque Dios estaba en Cristo reconciliándolo a usted, reconciliándome a mí, reconciliando al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándonos en cuenta nosotros nuestros pecados. Esa es una gran verdad. Y el Señor ha dicho, el que creyere y fuere bautizado con el Espíritu Santo es que tiene que ser bautizada la persona, conforme a las Escrituras, que son Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Solamente así somos sellados, no haciendo cosas, obras, no haciendo ni dejando de hacer obras, dejando de fumar, dejando de bailar, dejando de drogarse, dejando de prostituirse, dejando de comer, no. Las obras no cuentan, así como los pecados no cuentan, las obras tampoco. Ni los pecados ni las obras están vinculadas a la salvación, porque Cristo solito fue y nos dejó salvados a nosotros, poniendo en la vida de su alma, según las Escrituras, Juan 10, 18, 17 y 18, donde el Señor prometió, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Padre Celestial envió a Cristo, como lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué dice 2 Corintios 5:19? Que Dios estaba en Cristo, el mismo Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Y no tomó para nada en cuenta nuestros pecados, porque nuestros pecados nos habían condenado, nos habían dejado incapacitados, nos habían dejado corrompidos. Para nosotros poder presentarle algo a Dios, no teníamos cómo salvarnos, pero Cristo vino, murió, y ahora nosotros tenemos que creerlo, porque lo único que toma en cuenta Dios de un ser humano no son sus obras, no son sus buenas obras, no, es su fe. Pero fe genuina, con certeza, sin dudar de que fue salvado en la cruz y que sus pecados no le condenan, que puede cometer todos los pecados que quiera, pero nunca más será condenado. Y esto lo logró el Señor Jesucristo en la cruz, y es lo que nosotros tenemos que creer. Nosotros tenemos que creer esto sí o sí, porque es la única vía para ir al cielo. De manera que yo le invito a ti, querido amigo, no hagas ni dejes de hacer. Solo cree, solo cree.